nuevas evoluciones, formas regionales y combate de jefes virtual. Descubre Pokémon Vanguard con nueva actualización. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vuelvo con un fangame que traje hace un tiempo, pero es que sí, tenemos una actualización con algunas novedades y bueno, como muchos seguro que no lo conocéis o seguro que os habéis olvidado de él, pues lo recordaremos un poquito. Pokémon Vanguard es un juego de Pokémon en inglés todavía beta creado por Airei. Contaremos con 15 horas de partida y 17 capítulos disponibles, además de otras novedades. Si eres de los que prefieren los juegos con nueva historia y región, esta va a ser una gran opción para ti. Muchos pedís en los comentarios nuevos juegos con historias llamativas o regiones que no conozcamos. Y sí, a mí también me gusta probar nuevos lugares y conocer otros personajes con nuevos Pokémon. Pero bueno, no siempre se tiene, pero esta vez sí que es lo importante. Y bueno, antes de nada, este juego se podrá jugar desde PC o Android. Si lo vais a jugar por Android, tendréis un link justo aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Si no lo ves por arriba, lo tendrás en la info del juego dentro de la descripción. Si te gustan este tipo de reviews y vídeos, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo varios vídeos a la semana. También puedes seguirme en Twitter, Facebook e Instagram, incluso TikTok, donde subo contenido extra. Tienes todo en la descripción. Y ahora sí que sí, vamos a explicar de qué va Pokémon Vanguard y al menos qué es lo más importante. Sobre los Pokémon tendremos desde la primera generación hasta la octava generación, con Pokémon incluidos con algunas evoluciones y los iniciales. Los Pokémon de Galar se encontrarán por muchas de las rutas, además de una gran diversidad de especies. Pero no solo tendremos muchos Pokémon, también podremos elegir 3 modos de dificultad, como por ejemplo el fácil, normal y difícil. Sobre algunas de las características que encontraremos, pues sobre todo algunos cambios en batalla, que veremos más actualizado y llamativo. Se han incluido nuevas canciones para los líderes de gimnasio, que tendrán una canción única para cada encuentro. También hay nuevos remakes de Glitch City y más, que serán todos sorpresa y que vais a alucinar. La duración del juego, como siempre, depende de tu velocidad, aunque el autor confirma unas 16 horas de partida. Podremos realizar 17 capítulos de la historia principal, más algunas funciones y misiones extra que tendremos por nuestro camino. Una función llamativa que alargará las horas de partida es el Virtual Arena, donde podremos combatir con líderes de gimnasio de las 4 primeras generaciones de locos. Ahora vamos con los gráficos, que son estilo cuarta generación, que es una de las partes que más me gustaron sinceramente. La idea principal del fangame es que tengamos una historia un poquito más oscura, que irá acompañada con nuevos personajes y eventos que ocurrirán a lo largo de nuestro viaje. Los mapeados son estilo oro corazón, con colores un poco apagados y lugares con mucho bosque. Incluso veremos cambios en los fondos de batalla que acompañarán las diferentes rutas de una forma perfecta. Y bueno, sí, ya toca la historia, que creo que es de lo mejorcito. Como ya he dicho, tendremos una historia un poquito más oscura y menos tradicional a lo que estamos acostumbrados. En algunas cosas me gustó y creo que merece la pena darle un tiento para conocer más sobre esta nueva región que nos presenta Pokémon Vanguard. Y todo empieza en Desideria, una región que una vez estuvo protegida por los aspectos, poderosos entrenadores unidos por Pokémon legendarios, ahora envuelta por la oscuridad y el misterio, mientras un nuevo y moderno gobierno conocido como la Federación toma el control de esta región que alguna vez fue hermosa y pacífica. El Team Defiance, un grupo que se opone a este nuevo gobierno, aterroriza esta región, mientras la Federación persigue a los aspectos restantes, uno por uno. Tú te despiertas en una isla al sur del continente principal, sin recuerdos, sin Pokémon, solo un nombre, una historia oscura, triste y melancólica de la que no vas a poder escapar. Y bueno, hoy, como opinión personal, me gustaría que comentaras, así en plan de guays, si en su momento te enteraste del juego, si lo probaste, te gustó, y si ahora lo vas a volver a jugar o has esperado a que esté completo.
y vas a jugarlo ahora. Yo la verdad que en su momento sí que lo probé y me encantó. Y bueno, ya con esto sí que sí, voy con mi opinión personal. Aunque ya, bueno, no tengo quejas y estoy muy contenta de cómo ha ido evolucionando el proyecto desde hace unos años. Pokémon Vanguard es un fangame en inglés bastante llamativo, aunque la verdad que en lo que son bugs no he encontrado ninguno en el ratito que he estado jugando. Me gustan mucho las diferentes rutas y tonos del juego, que además acompañan muy bien a las historias que van contando los personajes, además de cómo se ven obviamente. El juego tiene muchas misiones secundarias, que hacen la aventura un poquito más amena. Creo que el punto fuerte es que por fin tenemos más contenido, con sus 16 horas de duración y 17 capítulos de la historia principal, que la verdad me parece más que suficiente para darle un tiento una buena tarde. Y eso sí, son 17 horazas de partida, que tampoco es poco, os lo digo de ya, ¿eh? Las cosas malas que veo, pues eso, para algunos puede ser el idioma. Si eres de los que no juegan nada en inglés porque o no esté completo o no esté en español, pues más no puedo decirte. Tú te pierdes estos juegazos, gente. En general recomiendo Pokémon Vanguard, tampoco es el juegazo del año, pero la verdad que todo lo que quiere mostrar lo hace bastante bien. Además, que tiene octava generación incluida, con muchísimas novedades como modos de dificultad, historia más currada y cosillas así. Sobre si te lo recomiendo. Pues claramente sí, creo que harás una buena elección durante una tarde si te animas a jugarlo, o al menos varias, porque ya os digo que al menos hay 15 horas de partida. Al menos yo adoro las historias un poco oscuras, misteriosas y diferentes, ya que al final es lo que las hace únicas. Como dije, el juego no está completo, por lo que seguiremos teniendo más actualizaciones en los próximos meses, os espero, ha ido poco a poco, ahora mismo ya casi que está, o al menos eso dice el autor. Así que bueno, habrá que ver qué pasa en el futuro. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otros juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!